¿Cómo ¿Qué tal? están? Yo estoy bien, en una covachita que me han prestado para grabar este episodio. Es cierto, lo que el micrófono de Ale está tapando es una foto de Bob Dylan. O sea, no, nada más sale el micrófono y como su guitarra, pero yo quiero decirles a ustedes que hay una foto de Bob Dylan, porque si ustedes son Patreons, pueden ver este Mandarax casi que en vivo mientras lo estamos grabando, y entonces hay una foto del maestro Dylan, que acompaña hoy a Alita en el estudio que ahora será el hogar de las grabaciones de Mandarax. Tal vez sí, Tal todavía no vez se sí. sabe, pero tal vez sí, que es la casa de mi amigo Alonso y mi amiga Pati. Muchas gracias. A quienes les mandamos un fuerte abrazo por prestar esta locación y que nos permitan que Mandarax se haga con toda la calidad, sin los gritos de niños que están yendo al kinder en el lugar donde vive Ale. En la pandemia. En un kinder pandémico, la casa de Ale se convirtió en un kinder pandémico, entonces no podemos hacer Mandarax desde ahí. Pero bueno, la verdad no está tan mal. Pero mira, o sea, son de esas cosas que es muy de la mexicanidad, ¿no? O sea, que en el mismo lugar donde vives ahora hay un kinder, es como, güey, México mágico. Sí, sí, es ¿Sabes? así. Como, ¿por qué Que no de eso habría un vamos a kinder? hablar hoy. De los kinders en lugares donde normalmente no habría kinders. De la diversidad de situaciones que hay en México de tantas cosas. Me Lo que lo encanta. hacen el México mágico. Exacto. Esto porque, pues, septiembre es el mes de la patria. O sea, Y, Sí. y porque una Patreon nos lo dijo. Ah, ¿de verdad? Bueno, sugirió un tema del cual vamos a hablar hasta el final del episodio, que es la raza de bronce, o sea, los Ah, mexicanos. Y de ahí salió la idea como de hacer todo este programa que no es sobre el mestizaje, vamos a hablar un poquito de eso, sino más bien sobre México mágico en general. óptimo. La verdad es que hay este fenómeno que ya habíamos explorado en algún momento en un Mandarax de las fiestas patrias, pero no sé si lo hablamos como tal, que es de la necesidad como inherente que tenemos de ser más patriotas y mexicanos cuando llega el mes de septiembre, porque, Sí, y entonces todo es como cuando hay comida mexicana disponible todos los meses de todos los años. No, septiembre es cuando la mexicanidad entra en sobredosis de pozole y de garnachas, cuando todo es verde, blanco y rojo y hasta tortillas en el Soriana que han causado mucho impacto en los memes, ¿no? Y es una cosa que pues a nosotros nos pone muy fácil pensar en programas para atender la mexicanidad, o sea, para saciar toda esta sed de patria que tenemos durante el noveno mes del año. que además en este año, en 2020, pues va a ser difícil de saciar o al menos no de las formas tradicionales, es decir, no va a haber grito en el Zócalo. A ver, habrá, pero no puedes ir, porque Ah, AMLO va a bueno. seguir el protocolo, o sea, se va a ir al balcón, va a gritar, va a hacer eso de jalar la campana, que es también el meme de que le bajo la mochila para que la vea Sí, joven, se sí, la sí, ve con sí. 200 varas. Sí, bueno, todo Con eso el va a Zócalo pasar, vacío. pero va a estar el Zócalo vacío y Wow, cercado para que qué no haya. imagen, Sí. Y qué imagen, la verdad. las alcaldías de la Ciudad de México van a hacer el grito pregrabado para que nadie vaya a estar tentado a ir el Ya. mismo día. Lo van a entregar, pues, como tú y yo entregamos mes de Mandarax. Sí. Ahora espero que tampoco haya fiestas del grito, que también son muy usuales. Pues por favor, absténganse o de cualquier tipo de fiesta. Este no es el año. No. Si bien Habrá más México, años. si bien México mágico es mágico en muchas cosas, no estamos para nada exentos del COVID, como ya lo estamos viendo en los números oficiales y Sí, como no. ustedes probablemente han estado siguiendo, que por cierto, por si usted no las ha visto todavía cuando salió este episodio, hemos retomado nuestra linda costumbre, que fue muy breve, la verdad, pero, pero la empezamos, de hacer cápsulas informativas referentes a la COVID-19 y al virus que la provoca, el SARS-CoV-2. Entonces, chequen nuestras redes sociales, sobre todo Facebook, y si pueden y el video les gusta y el audio les gusta, compártanlo, porque es información que obviamente sigue siendo súper importante. Cuando todavía hay tantos contagios, esto quiere decir que todavía no conocemos todo lo que tendríamos que conocer como población respecto a la pandemia que nos tiene encerrados. Y chéquenlos porque es muy buena información y están buenos. Entonces, los vamos a ir publicando como semanalmente. Entonces, por favor, traten de compartirlos si pueden. Y ya. Sí, Fin del please. anuncio parroquial. México mágico. México mágico. A ver, para de una vez contextualizar a qué nos vamos a estar refiriendo como México mágico, es a México mágico
hablando como de su historia natural, de su biodiversidad, de ese tipo de cuestiones. La Y, México Mágico Biology Style. ajá, y es que este programa, esto tú no lo sabías, Leonora, pero esta era la hipótesis de mi tesis de doctorado. En algún momento lo fue. Como qué es lo ¿Cómo? que hace a México Mágico. Y así se llamaba mi archivo. O sea, ¿Y como en, mexicomágico.doc. y en qué momento acabamos con la historia natural de una familia de pinos? Bueno, porque tiene que ver, como al rato tal vez lo platiquemos. O sea, este programa también es en el que hablo de mi tesis de doctorado, que luego a veces me preguntan por qué no hablas y yo, pues porque es muy aburrido. En realidad, el tema más grande no es aburrido, que es justo ¿qué hace a México Mágico? ¿Sientes que nos tardamos 5 años en hablar tú de tu tesis de doctorado y yo de mi tesis de licenciatura? ¿Sientes que Pues no nos importó en absoluto lo que hicimos en esos trabajos? Pues ya, a mí la verdad no se me había ocurrido que la parte como que creo que puede ser más interesante para la gente de mi tesis, en realidad sí es súper interesante y ya quiero hablar no nada más en este Mandarax, sino escribir un libro, que es justo México Mágico. Está A ver, bueno. y ahora al final, en mi tesis yo no resolví porque México es mágico, la gente ya lo ha resuelto y también eso les vamos a platicar. Yo nada más, ¿no? Como que agarré cositas de ahí y eso explica los patrones que yo explico en mi tesis. Para empezar a hablar de por qué México es mágico desde todo este punto de vista y el futuro laboral de Alejandra, al parecer, hay que entender dónde está ubicada la República Mexicana, porque ese es un factor súper importante de la magia mexicana. Está obviamente ubicado en el continente americano. Pero ¿dónde? Porque los gringos dicen que somos Sudamérica, los centroamericanos dicen que somos horribles. O sea, ¿qué onda? ¿Dónde estamos en Hay, realidad? hay mucha controversia. Entonces, para empezar, hay que definir qué es América. Es América o las Américas, en realidad. Es una masa de tierra muy grande que se compone de Norteamérica y de Sudamérica, porque resulta que Norteamérica y Sudamérica, geológicamente, históricamente, son dos continentes distintos. O sea, cada masa de tierra gigante que es el norte y el sur de América tienen una historia geológica independiente, que en algún momento se junta, pero independiente y particular. Esa en aquel momento se junta, pues se comenzaron a juntar apenitas, o sea, como que apenas se empezó a hacer, pues sí, el puente por donde se unen hace 20 millones de años y hace 5 millones de años ya estaba como bien formada ese puente que es el istmo. Bueno, también les vamos a platicar más de eso porque en realidad casi todo ese puente es México. Claro. Ahora, mencionaste América del Norte y América del Sur, pero no mencionaste América Central. Y esto es probablemente porque, pues, no quiero generar más discrepancias y divisiones, pero la realidad es que a diferencia de Norte y Sudamérica, que son continentes separados, América Central no es un continente separado, sino más bien como una distinción puramente regional que describe el istmo que conecta los otros dos continentes, Norteamérica y Sudamérica. La región geográficamente es parte de América del Norte, pero pues por supuesto que tiene su cultura y su historia particulares que la definen. Y lo que sí es que como para los fines prácticos de la división entre un lugar y el otro, como de dos continentes distintos, Centroamérica está agrupada dentro de la parte norte del continente americano y no de la parte sur. O sea, es más Norteamérica que Sudamérica. Y entonces, ¿qué hubo? Pues México es parte de América del Norte, claramente, porque si América Central es parte también de América del Norte, pues México seguro. Pero tienen razón los gringos o tienen razón los centroamericanos. O sea, ¿somos América del Norte o somos Centroamérica? O una Bueno, tercera opción que nunca se nos había ocurrido a algunos de nosotros. como dijiste hace rato, justo Centroamérica, pues como esta distinción regional del istmo que conecta a América del Norte con América del Sur, que se formó, ¿no? O sea, es ese puente. Pero ¿qué istmo? Entonces aquí también hay controversia, porque mucha gente dice que es el istmo de Panamá, pero en realidad es un istmo que es toda Centroamérica, todo lo que conocemos Centroamérica, hasta el istmo de Tehuantepec, que está pues, en Oaxaca, en México. Entonces eso México. significa que una parte de México, o sea, del istmo para abajo, sí es Centroamérica. Pero solo una parte chiquitita, por lo que nuestro país entero no se considera como una parte de Centroamérica.
Porque también, o sea, si bien geológicamente y digamos esta distinción estamos diciendo que Centroamérica ni siquiera existe, o sea, que es parte de Norteamérica, Centroamérica sí existe en cuestión política y en cuestión histórica, es decir, no nada más se hace una diferenciación geológica. Los 7 países que tiene Centroamérica tienen similitudes geográficas, o sea, son pues chiquitos, ¿no? Sí, chiquitos. Sí. Tienen 2 costas, es decir, que una ve un océano y otro el otro. También tienen similitudes en el clima, o sea, son climas tropicales y tienen montañas, en la topografía volcánica y, sobre todo, tienen una historia común. O sea, en 1821, por ejemplo, los países de América Central, menos Panamá, formaron la República Federal de Centroamérica y México no estaba ahí. No. Entonces, sí, eso también es importante. O sea, como en cuestión identitaria y en cuestión histórica, social, pues México no es parte de Centroamérica y nunca lo fue. Las Naciones Unidas dicen que somos América del Norte directamente, todo México. Y el geoesquema de las Naciones Unidas, que es muy serio, pues es una división, todo es obvio operativo, pero es una división del mundo en regiones geográficas que se organiza pues, por razones estadísticas, pero que a nosotros nos incluye en América del Norte. No, no creo que sea necesario seguir manteniendo esa discusión, porque pues al final es mega arbitraria, porque como vamos a ver a lo largo de este programa, México mismo como país tiene tantas cosas tan distintas y tan diversas que pelearnos por qué parte del continente somos es como de ya podríamos empezar a ser como microcontinentitos chiquitos en nuestro país. Entonces, o sea, mira, Es muy mágico. muy mágico. Y aquí empieza la magia. Justo creo que se relaciona con que no sabemos si somos Norteamérica o Centroamérica, porque sí es un territorio muy especial. Sí, muy especial. Comencemos por la topografía, es decir, el relieve, ¿no? O sea, las montañas, las planicies, etcétera. Entonces, en México, o sea, la topografía mexicana es resultado de que tiene 5 placas, o sea, de que está, ¿no? Arriba de 5 placas tectónicas y la interacción que hay en estas. Estas placas son la norteamericana, del Pacífico, la Ribera, la de Cocos y del Caribe, que también es lo que causa, pues, que haya tanto terremoto, ¿verdad? Básicamente como tal. Pero que también ha causado que haya tanta montaña. Ajá. O sea, esto ha hecho que muchas cordilleras se generen por plegamiento, como por ejemplo la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur, por vulcanismo, como la Sierra Madre Occidental, la faja volcánica transmexicana, y además que en donde en el medio, ¿no? de estos sistemas montañosos, pues se formen mesetas y depresiones. Nosotros tenemos un territorio que en la parte del norte es muy largo, alcanza casi 2000 kilómetros de costa a costa si cuentas desde TJ, en la Baja Norte, hasta Matamoros, en Tamaulipas. En contraste, como se puede ver en el mapa, al sureste del país, el istmo de Tehuantepec apenas tiene unos 200 kilometritos de amplitud, los alcanza a rebasar en la parte más estrecha, por supuesto. Y la península de Yucatán es una muy amplia planicie que solo en su extremo sur rebasa los 200 metros de elevación sobre el nivel del mar. Y bueno, el pico de Orizaba, que es punto más alto, top, alcanza 5,636 metros sobre el nivel del mar. O sea, somos muy anchos, muy angostos, dependiendo de dónde estés, y también muy chaparritos y muy altos, dependiendo de dónde mires. ¿Qué hay? Pues básicamente hay de todo. Hay de todo, exacto. Hay de todo y sobre todo hay mucha montaña. O sea, 65% de la superficie de México es montañosa y el 35% restante no supera los 500 metros sobre el nivel del mar, que es chaparrísimo eso. Y entonces, también los lugares que son como característicamente planos, pues, o sea, llanuras y planicies, de todas formas, muchos de esos tienen como sistemas montañosos aislados, lo que empieza a ser que se formen como diferenciaciones climáticas y como islitas en los picos de estos sistemas montañosos que están rodeados de planicies. Entonces, topen. Forma de embudo, ancho en el norte y estrecho en el sur. Sistemas montañosos, particularmente las Sierras Madres, que convergen hacia el sur y sureste de México. La acción de los vientos que hay por todo el país y una oscilación estacional del punto como de más alta presión que tiene nuestro territorio, contribuyen a que haya climas de muchísima diversidad, que cuando aplicas cualquier sistema de clasificación de los múltiples que hay, todos los climas que existen están representados en México, Todos. todos, todas.
Desde los muy secos en el norte hasta subhúmedos y muy húmedos al sur. Secos y subhúmedos en la vertiente pacífica hasta húmedos con lluvias todo el año en el Golfo de México. Tropicales en las costas, depresiones, hasta fríos, fríos, fríos en los picos de las montañas más altas, que hay varias por encima de los 4,000 metros de altitud. O sea, todos los climas, no hay ni uno que no tengamos. Y además hay la particularidad en México de que lo cruza el trópico de Cáncer y queda casi todo el país entre dos trópicos, ¿no? Entre el de Cáncer y el de Capricornio. El trópico de Cáncer es este paralelo, o sea, estas líneas que dividen al planeta de norte a sur, que está ubicado en el hemisferio norte del planeta, obviamente, y tiene este nombre de trópico porque eso significa que delimitan los puntos en los que el Sol puede alcanzar el cenit en la parte más norte, bueno, en el hemisferio norte, es decir, que en el trópico de Cáncer es cuando el Sol alcanza el punto en el que está más vertical, o sea, que pega más duro en las horas de mediodía. Entonces, el trópico de Cáncer en México divide al país en la zona tropical y en la zona templada. La zona templada es la parte norte, que son, bueno, más bien el trópico de Cáncer atraviesa por Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, una parte de estos estados y hacia arriba son esa zona en la que, en general, pues tienen temperaturas más bajas durante el invierno y más extremas durante el verano. Abajo del trópico de Cáncer, entonces es esta zona pues tropical, lo que hace que el país casi todo sea tropical, donde las temperaturas son más o menos constantes durante todo el año y la variación que encontramos en temperatura se debe más bien a la elevación, ¿no? O sea, si va subiendo como por ejemplo en una montaña y se va haciendo más frío. Claro. ¿Cuáles son nuestros récords de temperatura? Porque tenemos un par muy, muy importantes y muy infernales, si me permites a mí, tanto para un Que lado como además, para el otro. exacto, infernal tanto si consideras al infierno muy caliente o si lo consideras helado. Para mí, la oscilación entre 15 y 25 grados centígrados es la única permitida. Todo lo que está debajo de 15 o arriba de 25 es infernal. No, Entonces, pues tope. bueno. Sí, no. O sea, yo estoy muy bien donde estoy. Mira, porque en San Luis Río Colorado, Sonora, el 15 de junio de 1966, hubo un calorón de 52,5 grados centígrados. Y en Los Dios. Lamentos, Chihuahua, en el 11 de enero de 1962, una helada de menos 29 grados centígrados. O sea, un friazo y un calorón. Y están, pues, más o menos cerca Sonora y Chihuahua. No es como que hubiera sido uno en la punta más remota de Sí, la no. península de Yucatán y la otra del otro lado del país. No, 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 no. Por lo mismo que dices, porque hay muchas variaciones de las características de los lugares independientes, aunque estén en latitudes medianamente cercanas, por las características Sí. mismas del terreno. Bueno, y me atrevo a pensar que en estos mismos dos lugares, en la estación contraria, se han de haber alcanzado, o sea, en Los Lamentos, igual temperaturas súper calientes y en San Luis, Río Colorado, temperaturas súper bajas, justo Seguro. porque están al norte del país. Y también tenemos récord de precipitación, es decir, de cuánto ha llovido, que es el récord del hemisferio oeste, de lo más que ha llovido en un día completo, ¿no? En 24 horas. Wow. Que llovió en 2005, en octubre de 2005, en la Isla Mujeres, en Quintana Roo, cuando pasó el huracán Vilma, 1,633 milímetros en un día. Entonces, eso también es récord para el hemisferio norte. O sea, es lo más que ha llovido en un día en todo el hemisferio norte. Y para comparar, en el Ajusco, que sabemos que llueve mucho, Mucho. llueve 1,600 milímetros en un año. No en 24 horas, en 365 por 24. O sea, en un día en la Isla Mujeres llovió lo que llueve todo el año en el Ajusco. No, no, no. No me gustan esos récords, no quiero. Gracias. Pero lo que sí es que igual no récord, pero sí estamos en el top 3, así, punto que top 5 de récords de la magia de la biodiversidad, no de la magia del horror climático. Eso lo vamos a dejar ya de paso y vamos a hablar de lo que a mí me parece más fascinante de nuestro país, que es toda la biodiversidad que alberga. Ya habrán oído ustedes en más de una ocasión, porque nos lo colgamos como los presidentes de su banda presidencial por el orgullo que nos da, que somos un llamado país megadiverso. Esto es una distinción que se le otorga a aquellos países que son más o menos como el 10% de todos los países que hay en el mundo.
sea, como menos de 170, una cosa así, que tienen por combinación de especies de las que habitan en ese territorio la máxima biodiversidad posible, tanto en número de ecosistemas terrestres y acuáticos, como de especies y riqueza genética. O sea, es como el top de los tops de los países en términos de la biodiversidad de todos tipos que hay ahí. Y México está en el top 5 de las especies mega diversas del mundo, en el lugar número 4. En Aunque el lugar peleemos número mucho, 4. aunque lo Sí. peleemos mucho por bajar de ese nivel, de ese lugar, pues estamos haciendo una Bueno, supongo pelea. que todos los países se pelean por bajar del lugar, dado que ninguno lo está haciendo muy bien. Pero, a ver, ¿Verdad? solo hay 17 países megadiversos. Antes había 12 y luego cambiaron un poco la definición, pero bueno, ahorita son 17 países que en esos 17 países, o sea, en el mundo hay 170 países, más o menos, Sí, ¿no? Porque más ya o ven que menos. luego hay cosas que hacen que cambie el número. Pero bueno, en esos 17 países hay el 70% de todas las especies conocidas en el mundo. O sea, si los 153, ¿sí hice bien la resta? Si el resto de los Sí. países desaparecieran y nada más nos quedáramos con estos 17, nos quedaríamos con el 70% de las especies conocidas. No, no es cierto, no es de risa. Otros de estos países son Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, el Congo, Madagascar, China, Indonesia, Malasia, Australia. Luego ya en los que se unieron después está, por ejemplo, Estados Unidos. Es en realidad muy impresionante porque México tiene el 1.5% de la superficie terrestre del planeta. Y en ese 1.5% de la superficie terrestre del planeta se estima que hay entre el 10 y el 12% de todas las especies del mundo. O sea, sí es muy México mágico. Muy México mágico. Y tenemos unas cosas muy hermosas que quizá a ustedes ni siquiera les había caído tal vez el 20 que hay tantos. O sea, por ejemplo, del mundo estamos en el segundo lugar en cantidad de especies de reptiles y estamos entre los 5 primeros lugares en anfibios, mamíferos y plantas con flores. Conocemos 65,000 especies de invertebrados, en su mayoría insectos, que son más o como el 10% de las especies de invertebrados conocidas en el mundo, las que tenemos aquí. Tenemos, no, no, Peces. perdón, eso es de Ajá. vertebrados, no de invertebrados. Pero tenemos el 10% de las especies de vertebrados que conocemos en el mundo, de las cuales la mayoría son peces y aves, que son Y además, sí. 2,716 especies de peces y 1,096 especies de aves distintas, en México nomás. Y además, no, bueno, en lo que somos como más acá, pues es en reptiles, que es el segundo lugar a nivel mundial con 804 especies. En mamíferos hay 535, es el tercer lugar del mundo, y el cuarto en anfibios. Eso para animales, porque para plantas también está cañón. Está entre los 5 países México con mayor número de especies de plantas vasculares, que estas son las especies de plantas pues, que tienen un sistema vascular, básicamente que se pueden parar, o sea, que no son un musgo. Se han descrito un poquito más de 25,000 especies, de las cuales casi todas son plantas con flor, o sea, casi 24,000 especies son plantas con flor, lo cual equivale al 9% de todas las especies descritas en el mundo de este tipo. Em, y además no nada más hay como o sea, no nada más México es megadiverso porque tenga muchísimas especies, o sea, porque haya un número elevado de especies, sino que también hay muchísimos endemismos, es decir, Muchísimos. especies que solo se viven en nuestro país. También hay un gran número de ecosistemas y además hay una variabilidad genética pues enormísima que es resultado pues de la diversificación que ha ocurrido pues en el territorio mexicano. De nuestros tops de endemismos, por ejemplo, están las cactáceas y los pinos, favoritos de Alejandra, como ya vimos. Eso fue mi tesis. Su fascinación personal. No, no es cierto. Pero, por ejemplo, la familia Cactaceae, que es endémica del continente americano, tiene 36% de todas sus especies en México, que nos vuelve el país con más especies de cactáceas en el continente. Y alrededor de 87% de las especies que tenemos aquí son endémicas. Entonces, o sea, somos top de cactus, top. Eso está cañón, o sea, la probabilidad de que, o sea, de que si vas caminando y te encuentras un cactus mexicano, la probabilidad de que, de que esa especie solo viva en México es del 87%. Y Está luego, cañón. por qué luego se nos hace el estereotipo ese de que estamos con zarape?
zarape y burro y botella de tequila a las faldas de un cactus araguato. Pero en realidad no es un naturalista describiendo una nueva especie de cactus. Claro, y no es tequila, está reusando la botella de vidrio y lo está usando como Exacto, termo, porque exacto. los biólogos hacemos eso. También, o sea, de Sí. orquídeas, por ejemplo, el 60% de las orquídeas que hay en México son endémicas, solo se encuentran aquí. Sí es muy a mí me causa Sí como, es. mi paisillo. Y la verdad en que en cosas como reptiles, pues sí sabemos que son un buen, pero a ver, 46% son endémicas. De todos los reptiles que tenemos, de toda la diversidad de reptiles que les mencionamos. O Sí, es sea, muy es impresionante. muy impresionante. Y justo eso, no son, porque pues cactáceas igual no le sorprende tanto a nadie. Pero por ejemplo, lo de peces, aves, anfibios y reptiles, igual y no nos caen el 20 tanto. Y hay algunas cosas que sí sabemos que son muy de México y muy endémicas y muy lo que sea, como por ejemplo la vaquita marina, que es tan carismática y que ya queda básicamente como una vaquita y media, entonces ya deberíamos empezar a olvidarnos de ellas. Igual los ajolotes. Al parecer hay más ajolotes de mascotas en Japón que ajolotes en estado silvestre en México. Güey, ¿y de dónde lo sacan? Pues los reproducen desde hace décadas en todo el mundo, según yo. ¿Por qué a los japoneses les gusta tanto lo que es México mágico? O Ay, sea, porque son tan cute los ajolotes. pero hacen su tequila, tienen sus ajolotes, o sea, un montón de las cosas que son como very Mm. Mexican. En Japón es como de, wow, Mexican Curious, love it. Ahora viene la pregunta del millón, que esa Sí, es la de mi tesis. ¿Por qué claro. tan especial? O sea, ¿por qué tanta biodiversidad? ¿Por qué todos estos datos? ¿Por qué existen todos estos datos que les acabamos de dar? ¿Qué es lo que hace de México un lugar en el que esto pueda ocurrir? O sea, tu tesis es una tesis de biogeografía disimulada. Sí, pues sí es de biogeografía, ¿no? Sí. No, pues sí. Yo, Este es yo, un programa de biogeografía disimulado. este es un programa In case you didn't know. de sorpresas para Leos. Porque todas estas cosas son muy ajenas a mí. O sea, si alguien pensaba que nunca iba a haber un mandarax de biogeografía, Yo este es. personalmente, eso era lo que tenía pensado. Si me sales en alguna con que vamos a hacer un mandarax de bioestadística disimulado, es ahí donde tú y yo tenemos que hablar. Imagínate que sí y no te des cuenta hasta que lo estés haciendo. Entonces, a ver, ¿por qué Sí, tanta biodiversidad en México? pues mira. Em, dime. No, pues porque hay una gran heterogeneidad del medio físico que permite que se desarrollen muchísimas especies en muchísimos ecosistemas. Pues es lo que ya habíamos descrito muy alarmadas de nuestras temperaturas y nuestras precipitaciones y nuestra orografía y topografía y climas. Pues todo esto permite que haya muchos ecosistemas diversos y muchas especies que vivan ahí. O sea, como Ajá, muy simple y a grandes rasgos. pues sí. O sea, en la diversidad de lugares distintos, ¿no? Y de climas, por estar largo, porque tiene forma de embudo, porque tiene dos costas. O sea, todo eso propicia que existan una gran diversidad de ambientes, una gran diversidad de suelos, de climas, entonces esa diversidad de ambientes y climas, pues ha hecho que evolutivamente las especies que han llegado a nuestro territorio, pues se diversifiquen, se adapten a las distintas condiciones, de hecho, más bien se adaptan a las distintas condiciones y eso empieza la diversificación. Y además, también hay una parte bien importante de la cual, pues, según yo, muchas veces no se habla, que es que también hay una gran diversidad cultural, o sea, de grupos humanos que han hecho pues varias cosas en los ecosistemas en los que están. Por ejemplo, han domesticado una gran cantidad de plantas, lo que hace a México pues uno de los principales centros de domesticación a nivel mundial y que tiene esta diversidad cultural una correlación con la diversidad biológica, de lo cual vamos a hablar más tarde. Yes. Ahora, hay que preguntarnos de dónde demonios salió tanta diversidad, porque la explicación de por qué está es relativamente sencilla, pero ¿de dónde salió? Pues bueno, hay dos grandes explicaciones que se complementan a sí mismas sobre de dónde salió la flora y fauna mexicana, ¿no? Entonces, la primera dice que hubo invasiones o expansiones, si no quieren sonar tan bélicos, de grupos de plantas y animales en distintos lapsos, pero geológicos, o sea, de mucho tiempo, desde el norte y el sur,
que se encontraron en diferentes partes del país, incrementando el número de especies, o sea, que llegaron de otro lado básicamente. La segunda explicación añade la participación de eventos geológicos importantes y también climáticos, pero de hace mucho tiempo, también hace muchos miles de años, que fragmentaron cómo estaban distribuidas las especies en un principio y que derivó en que se formaran, se diversificaran, pues muchas especies nuevas que evolucionaron in situ, en el lugar donde ocurrió como el happening, y ahí se quedaron y ahí evolucionaron. Entonces, eso puede explicar tanto que haya tanta riqueza de especies como el gran número de taxones endémicos que tenemos en nuestro país. Esta para mí es la clave de México mágico. O sea, porque o sea, la respuesta más fácil es, hay un montón de especies porque hay un montón de climas. Pero justo, como acabas de decir, eso no lo explica del todo. O sea, no lo explica por completo. Sí es parte de la explicación, pero no es toda la explicación. La otra parte es la parte histórica. O sea, Claro. justo de dónde vinieron, cómo llegaron, se formaron cordilleras, ¿no? La historia geológica, hubo glaciaciones. Entonces, todas esas cosas que pasaron en México y que no nada más pasaron en un momento y ya, ¿no? O sea, han pasado diferentes cuestiones geológicas y paleoclimáticas, ¿no? A lo largo de millones de años, es lo que ha hecho que entonces sea México mágico. Un ejemplo es la unión, este es un ejemplo pues súper conocido, creo, al menos para quienes hacen biogeografía, que se llama la unión de la zona neártica y la zona neotropical. Entonces, la zona neártica es básicamente, y la biota neoártica es la que estaba pues en la parte norte del continente, ¿no? En América del Norte. Y la zona neotropical, la biota neotropical, es la que estaba en lo que es ahorita América del Sur. Y México es pues lo que hay en medio, tal cual. O sea, Pues sí. se juntaron ambas partes porque, o sea, hace 20 millones de años no existía tal cual México todo completo. O sea, realmente mucha parte de lo que ahora es el país, pues emergió y se empezó a formar eso, ¿no? En el Mioceno hace como 20 millones de años. Y eso hizo que se creara un puente y que entonces se juntaran estas dos biotas distintas que habían estado separadas y evolucionando por separado millones y millones y millones de años. Entonces, eso crea esta cosa que se llama la zona de transición mexicana. Las zonas de transición son lugares que no hay tantos en el mundo tan importantes, en donde se juntan dos biotas muy distintas, o sea, dos conjuntos de especies que tienen su historia evolutiva y que han estado separadas y que de repente se juntan y entonces empiezan a hibridarse, llegan, ¿no? Como a otros climas, llegan a nuevos territorios. Y estas zonas de transición siempre son súper ricas en especies y en especies endémicas también. Ahora resulta que la zona de transición mexicana, pues es básicamente todo el país. O sea, es que cuando alguien dice zona de transición mexicana, te imaginas que es como, ¿no? La faja volcánica o como una zona del país y ya. La zona de transición mexicana abarca todo México. Mira, vamos a separar. Está la parte, la región neártica, o sea, el componente neártico de México incluye las áreas áridas subtropicales del norte del país, en California, Baja California, Sonora, Altiplano Mexicano y Tamaulipas. El componente transicional, la zona de transición mexicana, incluye todas las áreas básicamente montañosas del centro del país. Sierra Madre Oriental, Occidental, el eje volcánico transmexicano, Cuenca del Balsas y Sierra Madre del Sur. Y ya el neotropical son la costa pacífica mexicana, Golfo de México, Chiapas y Península de Yucatán. O sea, gran parte del territorio abarca lo que se conoce como el componente transicional, la zona de transición Sí, mexicana. que en Muchísimo. realidad el componente transicional es el componente biótico, es decir, es el conjunto de especies, ¿no? Sí. Que tienen una historia común. Pero la zona de transición mexicana sí es todo México, o sea, porque es el área que comprende desde el sur de Estados Unidos hasta América Central. O sea, lo que hay de entre el sur de Estados Unidos y América Central es México. México. O sea, Ay, qué padre. todo el país desde una perspectiva evolutiva, pues es un lugar donde se han juntado diferentes especies que eso, ¿no? Que han tenido como sus historias evolutivas por separado hasta que llegaron aquí.
Entonces, eso hace que histórica y ecológicamente la interacción que ha habido gracias a ese encuentro, pues haya dado toda la biodiversidad que encontramos. Bueno, Claro. o mucha de la biodiversidad, ¿no? Y en el mundo hay varias zonas de transición. O sea, por ejemplo, hay la zona de transición sudamericana, que es donde se unen la biota neotropical y la biota de los Andes. Hay la zona de transición china, donde también, ¿no?, se unen dos biotas distintas. Pero la de México, o sea, la zona de transición mexicana, es la que se considera que tiene como la mayor profundidad y complejidad. O sea, sí es una zona de transición que los biogeógrafos dicen es totalmente excepcional. Así de Watts. Los Ajá. biogeógrafos como tú en secreto. Eh, piensen en esto. La situación climática que es muy favorable para esto y cómo están dispuestas las grandes cordilleras mexicanas han favorecido que pasen hacia el sur elementos que están adaptados a climas templados y fríos, siguiendo las partes altas de las montañas, como que vayan hacia el norte elementos que están adaptados a condiciones tropicales, siguiendo las planicies costeras. O sea, durante varios periodos hubo conexión y desconexión de la zona norte y sur y pasaban especies de una zona a otra y luego quedaban atrapadas por las montañas o la conexión del istmo directo desaparecía. O sea, piensan que pues justo, como decía Alejandra, ha cambiado tanto la geografía mexicana a lo largo de la historia geológica que pues de repente uno va de paseo para un lado y se encuentra con que le surgió una cordillera en el medio, ya no puede volver, entonces se queda, se adapta, qué sé yo, entonces pues sí, Eso toda, es, eso es sí. mi tesis de licenciatura. O sea, que es un pino Eres de... una biogeógrafa en secreto. Pero no era secreto, tú fuiste a mi examen de titulación, ¿no? Secreto, No hay ningún dije. secreto. Em, los pinos, o sea, los pinos como género, todas las Ujú. especies de pinos, donde hay más especies de pinos en el mundo es en México, a pesar de que son un grupo que se originó, o sea, su centro de origen es en China, en el hemisferio norte, a pesar de que tenemos, ¿no? Como, o sea, bueno, de que en Estados Unidos y Canadá hay bosques gigantescos de pinos, la mayor diversidad de pinos, o sea, más del 50% de las especies que se conocen de pinos viven en México. Y eso también de encinos y, bueno, de otros grupos. Em, una de las, pues, hipótesis que existen de por qué se diversificaron tanto aquí es justo ese patrón que estás describiendo. O sea, llegan especies que están adaptadas a climas templados, como los pinos, en momentos donde era más frío, por ejemplo, glaciaciones, pues como que pueden irse, ¿no? Como a partes más al sur de México, y entonces después llega un periodo que otra vez es calientito, y entonces migran hacia las montañas que existen en el país, ¿no? O sea, las montañas facilitan que esas especies sigan ahí, pero además hay otras especies que no migran y más bien se adaptan a las condiciones. O sea, en México tenemos pinos que viven en la costa, o sea, tenemos pinos que viven en Sí. el mar, tenemos pinos caribeños, o sea, hay una especie de pino que se llama así. Entonces, sí, no nada más facilita, ¿no?, que se queden como en estas islitas, sino que también se diversifiquen y tengamos cosas locas como esas. ¿Dónde hay más riqueza de especies en México? Bueno, sorry, amigos norteños, la riqueza de especies tiene una tendencia general a ir aumentando hacia el sur del territorio mexicano. Y donde alcanzan su valor mágico es en la parte centro y noreste de Oaxaca, donde pues convergen la Sierra Madre del Sur, la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre Oriental, Sierra Norte de Oaxaca y el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. O sea, Ahí no es hay, casualidad. no, ahí está la mayor heterogeneidad de hábitat y la historia geológica y paleoclimática más compleja, por todo lo que hemos mencionado. Pero, esto es interesante, los endemismos son más frecuentes tanto en las montañas del sur de México como en las áreas del medio tropical semiárido y subhúmedo, perdón. O sea, el número de especies endémicas va aumentando a lo largo de la vertiente del Pacífico y sobre el altiplano. Si hablamos de las cordilleras, las áreas donde hay más endemismos son más grandes en el noroeste, perdón. Ay, Dios, qué frita estoy. Y van aumentando en número y disminuyen en tamaño hacia el sureste. Ahora, algunos datos sobre, si no han sido suficientes, sobre qué tan mágica es, qué tan México mágico es respecto a biodiversidad, pues ahí va. Em,
mundialmente hay unas cosas que se llaman, que les dicen hotspots en el planeta, que son regiones que tienen al menos 1,500 especies endémicas de plantas con flores y que además tienen 70% al menos de su hábitat original. O sea, no están medianamente bien conservadas, digamos. Entonces, en el mundo hay 34 lugares que cumplen con con estas características, 34 hotspots. México tiene 3, o sea, tiene el 10%, más o menos. Hay también 3 de las 37 áreas silvestres del planeta. Estas áreas son las que pueden tener todavía 70% o más de su hábitat original en buenas condiciones y que cubren por lo menos 10,000 kilómetros cuadrados con una densidad de menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Estas 3 áreas que tiene México son el desierto de Chihuahua, que está en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, el desierto de Sonora, que ocupa Sonora y nada más, y el desierto de Baja California, que está en las 2 bajas, la norte y la sur, que no extraña que sean desérticas, o sea, pues sí, que no las vive áreas menos gente. perturbadas sean, pues sí. Ajá. También tenemos bueno, también somos más bien uno de los países con mayor número de centros de diversidad de plantas. Junto con Brasil, en América, somos el más, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante o por qué sería relevante esto? Bueno, estos centros fueron seleccionados porque tienen una gran diversidad, obviamente, de plantas, un gran número de especies endémicas, una gran diversidad de hábitats y una proporción muy grande de especies que están adaptadas a condiciones muy específicas del suelo. Y además también, y esto no es tan padre, porque tienen un riesgo de desaparecer o de deteriorarse, pues también muy alto. Entonces, en América, en todo el Ay. continente americano hay 75 centros de diversidad de plantas, de los cuales 13 están en México, en la selva lacandona, en Oaxaca, en Uxpanapa, Chimalapas, en Veracruz, en Chiapas, en la Sierra Juárez de Oaxaca, en la Sierra de Tehuacán, Cuicatlán, que está increíble, que está entre Puebla y Oaxaca, en el Cañón del Sopilote, en Guerrero, en la Sierra de Manantlán, en Jalisco, y en la cuenca del río de Mezquital, en Durango, en la región de Gómez Farías, en Tamaulipas, en Cuatro Ciénegas, obviously, Obvio. ya hablamos, la Sierra Madre Occidental en Chihuahua y la parte norte y la parte central de Baja California. Y pues también está nuestra riqueza marina, sobre todo la del Golfo de California, que con sus muy pequeñillos 1,200 kilómetros de largo y 150 de ancho y sus profundidades de hasta 4,000 metros, es uno de los mares más diversos del mundo. Le dicen de cotorreo el acuario del planeta y es único en el continente, pero también, pues la verdad, en el mundo. Tiene una altísima productividad que tiene que ver con las corrientes marinas que circulan los nutrientes del fondo del mar a la superficie. Y ahí se han documentado que hay 875 especies de peces, 580 aves marinas y 35 mamíferos marinos que han sido documentados ahí, incluyendo pues a la vaquita como tal, A la que vaquita. es el cetáceo con la distribución más chiquita y más amenazada del mundo. México mágico. Hay También mucho, hay, sí. sí, tú. Hay muchas ballenas, diversas especies, incluyendo el animal más grande del mundo, que es la ballena azul, y otras como la jorobada, que se ve mucho, pero también ballenas grises, minke, o sea, varias que visitan las aguas tropicales del Golfo cada año. Mucha migración, mucho avistamiento, mucho turismo para avistar ballenas en el Golfo de California. Además, entre, entre islas e islotes, 900 de estos. ¿What? Lo cual, pues, facilita que haya un montón de especies de plantas, de reptiles, de aves, de mamíferos que sean endémicas, pues, a estas islas e islotes. También en el país está, pues, la segunda barrera de coral más grande del mundo. O sea, se habla mucho de la barrera de coral de Australia, pues la de México, la que está ahí en frente de Playa del Carmen y así, es la segunda más grande del mundo que, pues, también está bastante deteriorada. Cosa que La no nos verdad, no nos lo que debería es. de dar ni risa, pero pues da risa nerviosa, la verdad. O sea, esta barrera es como de más de 1,000 kilómetros. La de Australia es como de 2,000. Porque no nada más es que esté ahí en la península de Yucatán, nuestra barrera de coral llega hasta Honduras.
O sea, es Sí. muy larga. Pero la parte de México está muy maltratada y se usa mucho como turismo porque hay pues como unas 60 especies de coral, 350 moluscos, 500 especies de peces, muy vistosos, muy coloridos, muy hermosos. Y ahí vamos llenos de protector solar a pisotearlas y echarles químicos y basura de hoteles y cosas Sí, muy está cañón. increíbles. Ujú. Pero bueno, la respuesta a por qué tanto México mágico de su biodiversidad y en general de su diversidad en general, no nada más está pues en las especies, ¿no? En el número de especies, endemismos, etcétera, sino también tiene que ver con la cultura. O sea, en México hay muchísimas diferentes culturas que se pueden, pues, como cuantificar más o menos. O sea, como una de las formas de medir la diversidad cultural es contar cuántas lenguas distintas se hablan. Pero bueno, como un poquito de historia muy, muy rápido. Antes de los 1500, o sea, cuando llegaron los europeos a América, lo que ahorita es México, pues estaba súper habitado. O sea, vivía un montón de gente aquí que pues la hipótesis es que migraron hacia acá, desde Asia, cruzando por el estrecho de Bering cuando se formó. Y cuando llegaron a México, aquí empezaron pues a sentarse y a desarrollar un montón de rasgos culturales pues muy particulares y específicos para cada una de las culturas que se empezó a formar. Entonces, cuando llegaron los españoles, ya había pues grupos muy organizados, o sea, en varias partes de México, aztecas, mayas, por ejemplo, y además también había un montón de grupos que seguían siendo cazadores recolectores nómadas, que también tenían como una organización distinta, pero que en total pues habían estado más o menos ya 2000 años desarrollándose aquí. Ahora, desde que la humanidad existe, obvio, ha usado recursos naturales para su supervivencia. Y esos recursos naturales, muchos de ellos son la flora y la fauna que les rodea. Pues sí. Nos los comemos, nos los bebemos, los usamos para medicina, ropa, para construir como combustible. Y pues por lo mismo no nos debería de sorprender que planetariamente, o sea, a escala global, la diversidad cultural de la especie humana está íntimamente asociada con las principales concentraciones de biodiversidad que existen. De hecho, hay importantes coincidencias entre las áreas del mundo que se consideran de alta biodiversidad, como México mágico, y las áreas de alta diversidad de lenguas. O sea que 9 de los 12 países con mayor riqueza de lenguas son también megadiversos y 10 de los primeros 12 países megadiversos están entre los 25 con más lenguas indígenas. Y ahí está México. Obvio. Spoiler. O sea, nada de spoiler, lo sabían. Eso seguro sí lo sabían. ¿Quién sabe? Bueno, sí, Entonces, o sea, de esta coincidencia, porque justo en México se puede ver esta coincidencia. O sea, a claro. nivel nacional, los ecosistemas y las zonas más ricas biológicamente, o sea, como los bosques tropicales, por ejemplo, o como la gran variedad de tipos de vegetación que existe en el eje volcánico transversal, que también se le dice faja volcánica transmexicana. Estas zonas, o sea, como muy, muy ricas biológicamente, también históricamente son las que han sido ocupadas por la mayor diversidad de grupos indígenas. Entonces, esto lo podemos ver por las regiones indígenas actuales. O sea, si mapeamos, ¿no? Donde hay ahorita regiones indígenas, son regiones con muy alta biodiversidad. Los 5 estados considerados más ricos en términos biológicos, que son Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz y Guerrero, son también los que contienen la mitad de los ejidos y comunidades indígenas del país. Como les dijo Hay un Ale, match. no, sí, la más casual. Ajá, Como les sí. dijo Ale, una de las formas de evaluar diversidad cultural es por las lenguas habladas en el territorio, ¿no? Bueno, aquí tenemos 291 lenguas. Somos el quinto lugar en el mundo y el primero en América en lenguas vigentes. Y la variación lingüística corresponde a las áreas de mayor biodiversidad. Y lo que es bien importante, que de repente también se nos va el patín, es que esas lenguas tienen conocimiento súper importante acumulado durante miles de años sobre las especies que habitan en su zona y los ecosistemas a las que éstas pertenecen. Y conforme se van perdiendo las lenguas por falta de uso, porque las comunidades van disminuyendo, por montones de razones, pues se pierde información que no se tiene en ningún otro lado sobre la biodiversidad mexicana, cosa que es súper preocupante, no nada más por cosas como la posible biopiratería,
de ir a robarnos las especies tradicionales y procesarlas en grandes laboratorios gigantescos para obtener medicina, pero pues porque es una parte bien rica de la cultura de nuestro país que se pierde conforme se va perdiendo. Punto número uno, la biodiversidad, y punto número dos, la diversidad cultural también. Entonces, esto de las 291 lenguas vivas en el país, de verdad sí es bastante especial. O sea, eso representa a nivel del continente el 29% de las lenguas que se hablan en toda América y 4.2% de todas las lenguas que se hablan en el mundo. Güey. Entonces, el siguiente país en diversidad lingüística en América es Brasil, después, ¿no? Que tiene 188, después Estados Unidos con 162. Pero en México, digamos, esta diversidad lingüística que tiene lo pone más o menos en la misma escala que Indonesia a nivel global, que es como súper, súper diverso lingüísticamente. Bueno, además, también hay que pensar que la diversidad de lenguas vivas que tenemos ahorita es muy probablemente un porcentaje muy, muy chiquito de la diversidad que hubo antes, ¿no? O sea, muchísimas lenguas se han extinguido en nuestro país, sobre todo después de la invasión europea, debido a la violencia, ¿no? A la muerte por enfermedades, es decir, a que demográficamente comenzaron a disminuir los grupos que hablaban estas lenguas. Ha habido, además, no nada más a partir de la invasión europea, sino que también el proceso después de independencia, ¿no? El nacionalismo y que se continuó durante la revolución, pues hizo que se acabaran con los grupos, ¿no? Con un montón de grupos indígenas y de culturas que existían, en particular en el norte del país, por ejemplo, donde había muchos grupos cazadores-recolectores, hablaban lenguas pues, que ahorita son totalmente desconocidas, ¿no? O sea, que estas lenguas murieron junto con las personas que fueron exterminadas por la sociedad novohispana y que se continuó por los procesos socioeconómicos y culturales que hubo después, como de cuando se estaba haciendo el Estado mexicano. La relación biocultural no es casual. O sea, nada de esto que les estamos contando ocurre por casualidad. Hay una interdependencia entre las sociedades humanas y nuestro entorno biológico, y se puede decir con una cierta confianza que las lenguas prosperan en donde la selección natural hizo que la biodiversidad prosperara también. Entonces, sí, las culturas cambian a través del tiempo con base en factores históricos como los que menciona Ale, por decir algunos, pero también van cambiando gracias a factores físicos del ambiente y de la naturaleza local, cosa que es bien interesante y quizás esto tampoco lo tenemos tan claro. Esto está increíble. O sea, los procesos culturales ocurren pues en ámbitos naturales, ¿no? O sea, Claro. ocurren en lugares donde hay una cierta naturaleza. Entonces, estos procesos culturales, en esos procesos culturales más bien se desarrollan pues sistemas de creencias, actividades, todo esto como en retroalimentación, digamos, con los ambientes locales y por lo tanto la diversidad, la biodiversidad que existe ahí. Entonces, sí, hay como 4 pilares, digamos, principales que interrelacionan a la cultura con la naturaleza, que son justo la visión del mundo y las creencias, la forma de vivir y las prácticas, es decir, actividades, ¿no? El conocimiento y los lenguajes y las normas e instituciones. Entonces, entre todas estas hay esta retroalimentación entre los sistemas culturales y naturales. Eso quiere decir que si ocurre un cambio en uno, ocurre un cambio en otro, por ejemplo. Em, Sabemos que el conocimiento, ¿no? Evoluciona junto con los sistemas. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento está basado en qué es lo que tienes que conocer, ¿no? Que está a tu alrededor. Los lenguajes igual, o sea, los lenguajes lo que están describiendo son, o sea, de lo que se forman los lenguajes, son de palabras que describen los componentes que hay alrededor. Entonces, si tienes un ecosistema, pues súper distinto que en otro lado, eso va a como fomentar, ¿no? Que entonces haya diversidad cultural si hay diversidad de ecosistemas. Claro. Y pues de la otra parte de la ecuación es muy clara. Los humanos participamos activamente, y no necesariamente de forma responsable, en la estructura, en los procesos y en cómo se componen casi todos los ecosistemas del planeta. Y pues en gran parte nuestra interacción tiene que ver con la producción de alimentos
y suministro para nuestra supervivencia, es decir, la actividad agrícola. Y en esta, los campesinos han modelado y modelan a la fecha el contenido genético de las poblaciones por ejemplo, cosas como cómo se expresan sus fenotipos. O sea, O sea, si por están ejemplo, más ricos o no están más ricos. claro, si se ven más bonitos o menos Sí. bonitos, si son Ujú. más grandes o más chicos. Vayan al súper y vayan a un mercadito orgánico y van a ver cómo son distintas las frutas y verduras que hay ahí. O sea, es una cosa que se puede ver a la fecha súper fácil. Pero bueno, en la medida de que los agricultores van desarrollando sistemas nuevos y técnicas nuevos para mejorar la productividad, para justo ajustarse a mercados que les piden distintas cosas, va cambiando la diversidad genética de los cultivos. Y por esto la biodiversidad está ligada a cuestiones culturales, o sea, por esto y por todo lo anterior. Pero este es un factor bien importante. Nosotros vamos modificando activamente la biodiversidad para responder a nuestras necesidades o nuestros caprichos. Que creo que eso también es algo de lo que al menos yo escucho hablar poco, que es que la agrobiodiversidad es parte de la biodiversidad. O sea, la biodiversidad de las especies que han sido creadas por selección artificial por agricultores y campesinos a lo largo de miles de años es parte de la biodiversidad también. Y no es una parte, Menor, o sea, ajá, no es trivial. no, no es trivial. Es importante en los ecosistemas incluso. Entonces, justo la agrobiodiversidad son estos productos, es un ejemplo de estos productos que emergen de la interacción entre la cultura y la biodiversidad. Entonces, todas las especies cultivadas, es decir, todas las que componen la agrobiodiversidad, provienen de especies silvestres, entonces que viven o vivieron en lugares muy específicos, donde la gente o sea, de la cultura que estaba ahí, pues comenzó a domesticarlos, ¿no? Con diferentes prácticas tradicionales, con su conocimiento local, y a través de muchas generaciones se crearon estas variedades domesticadas, nada más y nada menos como el maíz, Por o como mencionar el alguno. arroz, o sea, todos los cereales que son la base de la alimentación de todo el mundo, fueron creados de esa manera. Entonces, la agrobiodiversidad es la suma de la biodiversidad y la aplicación de conocimiento y manejo tradicional. En México, el 23% de la flora, que son más o menos 5,000 especies, tiene algún uso tradicional y hay más de 3,000 plantas medicinales. O sea, no nada más estamos considerando agrobiodiversidad como las cosas como cultivos de uso inmediatamente alimenticio. Este tipo de cultivos también son de las que han llegado a nuestras manos por distintos procesos de, pues, como cultivo, de selección, pues, de alguna forma deben de haber tenido alguna cosa de mejoramiento. Y esta biodiversidad de repente tampoco la tenemos tan presente, pero le suman al 15% de todas las plantas domesticadas del mundo que México ha aportado. Es muchísimo. Muchísimo, o sea, Pues, 15% de maíz nomás, nosotros tenemos 68 razas. está muy cañón que el Muy, 15% de todas las plantas domesticadas del mundo fueron vengan de acá. domesticadas en México. Sí. Entonces, México es muy mágico, justo, ¿no? Muy. Por esto. Además, em, en solo 4 regiones del mundo comenzó la agricultura. Es decir, se piensa que la invención de la agricultura ocurrió de manera independiente en 4 regiones y una de esas fue en nuestro país. O sea, bueno, Gracias. en el territorio que ahora es México, ¿no? Es reconocido México como uno de los 6 o 7 centros de origen, domesticación y diversificación de especies vegetales que son fundamentales para la subsistencia humana. O sea, no nada más de los mexicanos, sino la humana. ¿Por qué? Pues justo porque el 15% de todas las plantas Claro. domesticadas del mundo fueron domesticadas en México. Especies animales no tenemos tantas. Las domesticadas de México son muy pequeñas, pero en términos de utilidad son considerables, no vayan a creer. O sea, en eso también es relevante. Pero lo Como de el flora es guajolote. como el, como el Pues ajolote. sí. Sí, No, el guajolote. el guajolote, El claro. pavo, Sí, pues. sí, 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 pavo, sí. Sí. Y en flora, o sea, piensen, voy a name dropear. Maíz ya se sabe, pero cacao, papaya, nopal, tabaco, vainilla, algodón, magueyes, frijol, papa, tomate y jitomate, aguacate del amor, jícama, calabaza, los magueyes varios y el enequén, que se usan o para bebernoslos o para fibra o por un montón de cosas. Chile, achiote, que igual ni pensaban que era una planta, pero es. Chicos zapotes, cempasúchil y como en decoración, Nochebuena, Hedalia y así. Y el añil, que la avenida Añil no es nada más un nombre random, es especie domesticada aquí.
O sea, imagínense un mundo sin chocolate y sin aguacate Y sin chile. y Güey, yo sin, porque, mira, chocolate y yo sin puedo, algodón. sin algodón, lo del algodón sí o sea, no es de uso personal tanto como de capricho de yo no podría vivir sin chocolate. No, esto es, güey, el algodón se usa para todo. Para todo. Sí, Entonces, bueno, esto es muy piénsenlo. bonito porque una de las cosas de México mágico y que además también explican la biodiversidad, o sea, la diversidad en especies y en endemismos, sí es la diversidad cultural. Sí. Eso está muy chido. Y Y ahora ya, entonces, ¿qué? Sí, o sea, ¿qué onda con la diversidad cultural del mexicano como tal? No de todas las cosas de México mágico que hay, sino de nosotros. Hay una mexicanidad que hay que defender en septiembre. en nuestra genética. Somos tan especiales como nos creemos. Esta justo es la pregunta de la Patreon, ¿no? O sea, que creo que era una pregunta, o sea, ya sabe la respuesta. Claro. Em, existe realmente, ¿no? Como el mestizo, hablando genéticamente, por ejemplo, ¿no? Como el genoma del mexicano, la raza de bronce. O sea, Vasconcelos estaría contento con los hallazgos científicos. Pues mira, las personas en México tenemos una amplísima diversidad genética, pero amplísima, o sea, impactante. Para pensarlo así, piensen en dos estados de estos como random de repente de Estados Unidos. Imagínense dos estados que son muy distintos entre sí, Kansas y California. Imagínense si la diversidad genética de Kansas y California fuera tan como distinta como la de las personas que viven en Canadá y las personas que viven en Japón. O sea, que dentro de un mismo país, en dos estados distintos, hubiera una diversidad tan grande como la de un país americano y un país asiático. Pues Mm, eso es lo que sí, hay o en sea, más bien México. como en un país europeo, Alemania, Sí, y uno asiático, Japón. ándale, sí. Sí. O sea, así es México, ¿no? O sea, dos personas mexicanas tienen, pueden mostrar una diversidad genética, una diferencia genética más bien tan amplia como una persona random de Alemania y una persona random de Japón, lo cual es muchísimo. Muchísimo. En- sí. Entonces, bueno, México tiene 65 grupos indígenas distintos y en un estudio que es del que les vamos a estar hablando, agarraron 20. Entonces, de estas 20 poblaciones indígenas, sacaron, ¿no? Como diferentes marcadores de su genoma, pero lo importante de estas 20 es que tenían como una amplitud realmente de todo el país. O sea, había unos del norte del desierto de Sonora y había unos de la selva Lacandón en Chiapas, ¿no? En el super sur. Entonces, estos grupos indígenas han estado durante muchos años, o sea, siglos, viviendo muy lejos, o sea, cada uno de entre sí. Y muchas veces también, pues, medio aislados, porque, por lo mismo que la biodiversidad, ¿no? O sea, porque viven como en sistemas montañosos, en medio hay desiertos o cualquier otra barrera geográfica. Y eso ha hecho que estas poblaciones aisladas o al menos separadas, pues desarrollen diferencias genéticas entre ellas, ¿no? Y que nunca se compartan esas diferencias genéticas, es decir, que agarran como su propio tren genético. Esto entonces ha hecho que haya en México, en el territorio mexicano, muchas variantes ¿no? que se dice que son como raras globalmente, pero comunes localmente. Es decir, que en cada población tiene sus variantes genéticas, que en esa población es muy común, pero cuando vas y buscas esa misma variante genética en cualquier otro lugar del mundo, prácticamente no existe. Lo de la distancia es importante porque el estudio vio que mientras más lejos vivan los grupos étnicos el uno del otro, más van a ser diferentes sus genomas. Pero pues la realidad es que una parte muy importante de la población mexicana o que es de ascendencia mexicana no pertenece a población indígena, sino que en realidad somos mestizos, que significa que tenemos una mezcla de ancestría indígena, europea y africana. Entonces, ¿qué óvole con la variación de este grueso de la población? También variamos regionalmente dependiendo de dónde en el país venimos o toda esa variación local se ha ido difuminando por siglos de interacción entre grupos, de mezcla, de empezar a procrear los unos con los otros. ¿Qué hubo? ¿Qué vuelve con eso?
¿Qué hubo con eso? Pues Entonces, es lo que se encontró interesante. es que estas poblaciones mestizas, o sea, que cualquier población mestiza en cualquier lugar de México tiene la tendencia de compartir estas mismas variantes raras que las poblaciones indígenas más cercanas, ¿no? Las poblaciones indígenas vecinas. Entonces, los genomas, digamos, mestizos, em, como que coinciden muy bien con los grupos indígenas, de manera que o sea, tan bien que la diversidad genética en los genomas mestizos se puede usar para hacer como inferencias sobre sus ancestros indígenas, ¿no? Nativos. O sea, por ejemplo, hay marcadores muy fuertes de ancestría maya en los genomas de personas no indígenas viviendo en la península de Yucatán y en la parte norte del Golfo de México, en Veracruz, por ejemplo, lo que sugirió que quizá en algún momento anterior, preglobalización, hubo una ruta de intercambio comercial maya, una ruta migratoria, pero se mantiene regionalmente determinado, pues, o sea, hay una distinción, hay una demarcación. Y justo, o sea, como que, que se mantengan estas variantes y que las variantes sean tan claras en decir de dónde pertenecen, que se pueden hacer como estos mapas de las rutas que la variante ha seguido, que obviamente la variante no camina por sí sola, sino con las personas, ¿no? Entonces, Claro. por eso se pueden hacer como, ok, esto lo que está mostrando, lo que está reflejando, son migraciones, ¿no? Que hubo en el pasado, por ejemplo, o rutas comerciales. Pero Pero, independientemente, sí. pues eso, o sea, que esto no lo hicieron nada más por los LOLs y por saber de historia, que pues está muy padre, sino que también tiene implicaciones clínicas. O sea, piensen que nuestras variaciones genéticas podrían ser de fuerte influencia en el riesgo que tenemos de contraer ciertas enfermedades y de lo bien que pueden ser diagnosticadas y tratadas. O sea, por ejemplo, hay un estudio que se hizo con funciones pulmonares y la variación genética mexicana. Y el investigador que lo hizo encontró que las personas con variaciones genéticas que son comunes en el este del país tienen resultados diferentes en pruebas de función pulmonar que las personas que tienen las variantes del oeste. Esto quiere decir que los médicos mexicanos tendrían que estar usando criterios diferentes para diagnosticar enfermedades pulmonares en distintas partes de la población mexicana. O sea, dependiendo de dónde viene nuestra ancestría, esta enfermedad en particular se manifiesta diferente. Pero esta es una enfermedad que estudiaron. Esto debe de traducirse en un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, porque hay mucha variación genética. O sea, es que sí, o sea, si la diversidad es tan grande como la que existe entre una persona de ancestría japonesa con una persona de ancestría alemana, realmente es muchísimo. Sí tiene mucho sentido que haya como condiciones, enfermedades, tendencias que sean distintas y que no haya entonces una sola aproximación hacia toda la diversidad que se está expresando en la genética de las personas que vivimos en México. Y pues sí, Y bueno, entonces la respuesta hacia el genoma mestizo o hacia la raza de bronce, pues es que no, porque además como hablamos en el Mandarax de raza con la raza, pues las razas no existen. Y los mestizos, o sea, la raza mestiza tampoco, ¿no? Sí se pueden hacer este tipo de estudios en los que se ve más bien ancestría, ¿no? Y grupos genéticos con sus variantes que los están pues identificando. Otra cosa que se ha hecho, ¿no? Como en analizar los genomas mestizos o esto de combinaciones, es ver justo cómo se están estructurando. Y a mí se me hace padre porque están reflejando pues una historia, la historia del encuentro de los mundos. claro. Cuando se ve, ¿no? Como el genoma, pues, de los mestizos, o sea, de la población mexicana, de la mayoría de la población mexicana, que se caracteriza, pues, por no ser indígena. O sea, como que la división es así, no eres indígena, entonces te clasificas, no eres mestizo. Es más o menos el 93% de la población de México. Cuando se analiza, entonces se ve que las variantes genéticas que tenemos, pues lo que dan es como una mezcla de variantes genéticas que tienen orígenes en Europa, en África y en indígenas nativos de América, que obviamente está hablando pues de este proceso de, pues, de mezcla, ¿no? Entre las personas que llegaron, que ya vivían aquí en América y que llegaron después con la conquista. Pero algo que está como muy
particular es que no, o sea, por ejemplo, el cromosoma Y, que tienen nada más los hombres, pues obviamente se hereda vía padre a hijo Paterno, nada más, ¿no? claro. Patrilineal. Y las mitocondrias se heredan vía matrilineal, o sea, la mitocondria la heredas nada más de tu mamá. La mitocondria tiene ADN también, entonces se pueden ver como historias de esos linajes nada más, ¿no? O sea, como del linaje materno y del linaje paterno. Y lo que se ha visto es que la ancestría paternal, o sea, la que se estudia con el cromosoma Y, es predominantemente europea. El 64%, casi 65% de la ancestría paternal es europea, el 31% es nativa americana, indígena, y el 4.2% es africana. Pero cuando se ve esto con, por ejemplo, las mitocondrias, se ve una historia distinta. Entonces, lo que esto está mostrando es una historia en la que hubo, ¿no? Sexo entre europeos y nativos americanos, Pero pero hombres europeos y mujeres nativas americanas, no al exacto, revés. no al revés. Qué bueno, tampoco, a ver, levante la mano a quien sorprende, no veo manos. Salsita tiene la mano baja, tú también. No surprise. No surprise, pero está padre que se pueda ver Está padre. genéticamente. Exacto. Entonces, digamos que en términos muy generales, que es hablar con mucha generalización, pero lo que podríamos decir es que a los mestizos mexicanos, pues nos hicieron papás europeos y mamás que vivían aquí, ¿no? Mamás Claro. mesoamericanas. Y con eso llegamos al final de este programa sobre México Mágico. Por favor, no enfiesten patriamente. No importa cuándo escuchen esto. Si hay pandemia, que no haya fiestas patrias. No usen pirotecnia innecesaria. No usen No, por pirotecnia, favor. punto. Los Exacto, cohetes, toda pirotecnia es innecesaria. güey, contaminan un montón, se asustan un montón los animales. No lo hagan. Y escríbanos para proponer temas, porque como ven, sí hacemos caso de sus sugerencias. Muchas gracias por escucharnos. Las Sí. redes sociales de Mandarax son Twitter es @Mandarax, Instagram es @lasmandarax y Facebook es Mandarax lo explica todo. Patreon.com/Mandarax es el lugar donde ustedes tienen que entrar si quieren hacerse nuestros Patreons o saber en qué consiste ese programa. Les mandamos un fuerte abrazo a nuestros Patreons de $10 para arriba. No los mencionamos a todos en este episodio en particular porque ya nos tardamos como 6 años en cotorrear de la mexicanidad, pero ustedes reciben un abrazo especial y a todos los Patreons que en realidad todos reciben abrazo. Les agradecemos mucho su patronazgo, aún en estas épocas tan complicadas. Adiós. Adiós.